Me desperté con la sensación de que alguien había susurrado mi nombre muy cerca de mi oído. No fue un despertar cualquiera. Fue como si mi alma hubiera sido arrancada de un lugar cómodo y arrojada de vuelta a mi cuerpo, sin previo aviso. La habitación estaba a oscuras, y aún así podía ver detalles que no deberían el contorno de la puerta. El tenue reflejo de la farola de afuera, la curva de la sábana sobre mi pecho, subiendo y bajando demasiado rápido. Mi corazón latía con fuerza, como si hubiera estado corriendo. Me llevé la mano a la cara y sentí un sudor frío en la frente. Me temblaban las yemas de los dedos. Intenté respirar hondo, pero el aire se sentía pesado, casi húmedo. Y entonces llegó la certeza, tan vívida como un viejo recuerdo. Acababa de despertar de un sueño, pero no era solo un sueño, fue un mensaje. Me senté en la cama y miré el reloj de mi teléfono celular, 3:17. El número brillaba en la pantalla como si tuviera peso, como si no fuera una hora sino una marca. Tenía la garganta seca. Tragué saliva con dificultad e intenté racionalizar. Solo fue una pesadilla, pero la palabra pesadilla no funcionaba. Las pesadillas son confusas, se disuelven, se convierten en humo. Esto tenía forma, secuencia y una verdad que no quería cargar. Cerré los ojos y las escenas regresaron, enteras, como si estuvieran esperando a que parpadeara para reaparecer. Estaba de pie en un pasillo largo, claro y sin ventanas. El lugar no parecía un hospital, ni una iglesia, ni una casanera. Neutral, sin embargo, sabía que me observaba algo que no era humano. No había sombra, pero sentía su presencia como si respirara a mi lado. Frente a mí, una puerta. No era una puerta cualquiera. Parecía demasiado alta, demasiado ancha, como si hubiera sido hecha para separar destinos, no habitaciones. Estaba entreabierta. Y del otro lado, salía una luz que no cegaba, sino que la penetraba. Una luz que me hizo querer llorar, no de miedo, sino de reconocerla, como si la hubiera esperado sin recordarla. Pasos detrás de mí al voltear. No vi multitudes gritando. Vi gente común y corriente, hombres y mujeres con ropa de diario. Algunos llevaban Biblias, otros celulares. Algunos sonreían, charlando, como si estuvieran haciendo fila para un evento. Y lo más aterrador, a nadie parecía notar la puerta. Pasaban de largo, miraban hacia otro lado. Se distraían con asuntos triviales, como si lo más importante del lugar fuera una conversación trivial. Intenté hablar. ¿Oye? ¿Estáis viendo esto? Mi voz salió, pero nadie la detuvo. La puerta entonces hizo un ruido casi imperceptible. No fue un golpe. Fue un hacer clic, o el comienzo de un mecanismo antiguo que empezaba a funcionar. Empezó a moverse, lentamente, cerrándose. Y en ese momento, algo dentro de mí gritó silenciosamente. No. Corrí hacia la puerta y extendí las manos para detenerla. Pero mis manos no encontraron madera. Encontraron algo firme, frío, como si intentara contener una decisión. Dentro, la luz seguía encendida. Afuera, la gente seguía entrando y saliendo, distraída, sonriendo, ajena a todo. Fue entonces cuando vi algo que me hizo perder la fuerza. Entre la multitud, había gente que reconocí, gente de iglesia, gente con buena reputación, gente que sabe hablar con elocuencia, gente que alza las manos en alabanza y luego vive como si Dios fuera solo un detalle. Y no lo digo para señalar a nadie, lo digo porque me vi reflejada en ellos. Yo también estuve allí, no como alguien que no conoce a Dios, sino como alguien que se ha acostumbrado a vivir cerca de Él, sin dejar que lo cambie todo. La puerta se cerró milímetro a milímetro. Empecé a llorar y a suplicar, pero no era una súplica por mí, era por toda esa gente, por esa normalidad ciega, por ese todo está bien espiritual. Entonces, una voz habló. No era una voz fuerte, no estaba enojada, era firme, y precisamente por eso, salió adelante. Muchos lo ignoran, porque prefieren la comodidad. Me quedé congelado, porque la frase no vino de atrás, vino de dentro de la luz, y con ella llegó una dolorosa comprensión. La verdad, que el sueño quería mostrarme, no tenía que ver con el mundo exterior. Se trataba de la fe dentro del hogar. Mi cuerpo temblaba sobre la cama, y abría de nuevo los ojos en la habitación oscura, jadeando, con 3:17 todavía en la pantalla. Pero no me sentí aliviado de haber despertado. Tenía miedo, porque sabía que no había terminado, y antes de poder levantarme, una última sensación me golpeó como una advertencia silenciosa. El sueño continuaría, pero ahora, mientras estaba despierto, me senté en el borde de la cama durante un tiempo indescifrable.
La habitación estaba demasiado silenciosa, como si incluso los sonidos habituales de la madrugada hubieran decidido dejarme sola con lo que había visto. No encendí la luz. Una parte de mí no quería iluminar nada, como si la oscuridad fuera más honesta en ese momento. Mi respiración se hizo más lenta poco a poco, pero el peso en mi pecho permaneció allí, firme, como una mano invisible presionando. Intenté repetirme que solo había sido un sueño intenso, quizás fruto del cansancio o la ansiedad, pero cada vez que surgía esa excusa, algo dentro de mí la rechazaba de inmediato. El sueño no se disolvió. Permaneció completo, organizado, demasiado lógico para ser ignorado. Me levanté y fui a la cocina a buscar agua. El frío del suelo bajo mis pies se sentía demasiado real, casi un cruel contraste con lo que aún llevaba dentro. Mientras bebía, noté el reflejo de mi rostro en el cristal oscuro de la ventana. Había algo diferente en mi mirada, algo que no había visto antes. No era puro miedo ni curiosidad, era una extraña especie de vergüenza espiritual, como si me hubieran expuesto, visto completamente, sin filtros, sin argumentos. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si la fe que afirmaba tener realmente moldeaba mis decisiones o si era solo una parte cómoda de mi identidad. Regresé a mi habitación y me senté de nuevo, ahora con la cabeza entre las manos. Mis pensamientos comenzaron a alinearse como piezas que siempre habían estado dispersas. Recordé cuántas veces había orado automáticamente, cuántas veces había escuchado mensajes poderosos y pensé que eran para otras personas, nunca para mí. Recordé cómo defendía a Dios en discursos, pero negociaba principios en silencio. El sueño comenzó a tomar otra forma. No era una acusación directa sino en espejo, y el reflejo que mostraba no era el de un incrédulo, sino el de alguien demasiado complaciente como para darse cuenta de que se estaba quedando dormido espiritualmente. La frase que escuché en el sueño resonó con fuerza, no como un sonido, sino como una comprensión. Muchos lo ignoran porque prefieren la comodidad. Eso me impactó profundamente, porque la comodidad siempre ha sido algo que he aprendido a valorar, incluso en la fe. Una fe que no confronta, que no exige cambios profundos, que no profundiza en áreas ocultas. Siempre he creído en Dios, pero he empezado a darme cuenta de que creer no es lo mismo que rendirse. Hay una peligrosa diferencia entre confiar en Dios y usarlo como telón de fondo para una vida que continúa prácticamente intacta. Cuando por fin me acosté de nuevo, no podía dormir, no porque estuviera agitada, sino porque algo dentro de mí se había despertado de forma irreversible. Era como si el sueño hubiera abierto una puerta interior que había mantenido cerrada durante años. Sentí que esta experiencia no había venido para asustarme, sino para prepararme. La incomodidad que ahora me acompañaba no era un enemigo, era una señal. Y, a medida que el reloj avanzaba lentamente en las primeras horas de la mañana, una certeza comenzó a formarse con una claridad inquietante. Lo que había visto era solo el comienzo de algo que exigiría de mí, más que atención, exigiría un cambio. En los días siguientes, intenté retomar mi rutina como si nada hubiera pasado, pero algo definitivamente estaba fuera de lugar. Las mismas tareas, las mismas rutas, las mismas conversaciones, todo parecía normal por fuera, pero por dentro sentía que vivía un poco atrasado. Era como escuchar una canción familiar a destiempo. Seguí rezando, trabajando, hablando de Dios siempre que se presentaba la oportunidad, pero ahora cada palabra tenía un eco extraño, casi acusatorio, no porque fueran falsas, sino porque eran demasiado superficiales en comparación con lo que había visto esa mañana. Comencé a observar mi propia vida con una atención que nunca antes había tenido. Me di cuenta de cómo medía mi fe según los límites de mi comodidad. Si algo exigía demasiado sacrificio, lo llamaba exageración. Si se enfrentaba a hábitos que me gustaba mantener, decía que Dios entendía mi corazón. No había abandonado la fe. La había domesticado, la había transformado en algo predecible, controlable, que no me quitaba el sueño ni me obligaba a cambiar de rumbo. Y lo más peligroso, lo hacía sin culpa, convencido de que todo estaba bien. Recordé cuántas veces había escuchado advertencias similares en mensajes y testimonios, y reaccionado con un gesto cortés de la cabeza, como si aceptara sin ninguna intención real de actuar. Qué fuerte, decía. Es cierto, y seguía viviendo igual. Nunca me consideré parte del problema porque, a mi modo de ver, no hacía nada malo. Pero el sueño había revelado algo más sutil, y, precisamente por eso, más grave aún, estaba fallando en hacer lo correcto
cuando me costaba demasiado. Empecé a notar cómo esta actitud también estaba presente en quienes me rodeaban. Amigos de la fe, personas sinceras y bien intencionadas, pero atrapadas en una espiritualidad cómoda que evita los extremos, la cruz, el silencio y la confrontación interior. No era una rebelión abierta, era distracción. No era una negación de Dios, era una procrastinación constante. Y cuanto más observaba, más comprensible era la escena del sueño. Nadie rechazó la puerta conscientemente. Simplemente no la consideraron lo suficientemente urgente como para detenerlo todo y cruzarla. Por la noche, cuando estaba sola, esa sensación regresaba, como si algo se estuviera preparando tras bambalinas en mi alma. Sabía que el sueño no había llegado simplemente para revelar un problema, sino para anunciar un proceso. Había una continuidad implícita en esa experiencia, una especie de llamado silencioso que aún no se había concretado. No entendía exactamente qué vendría después, pero sentía que Dios estaba desmantelando, capa por capa, la fe cómoda que había aprendido a llamar madurez. Y en el fondo, lo sabían antes de cualquier nueva revelación. Algo dentro de mí tendría que morir. La tercera noche después del sueño, algo sutil empezó a cambiar en el aire, incluso sin ninguna señal externa evidente. Estaba tumbado, intentando leer para distraerme, cuando me di cuenta de que no podía pasar ni una sola página. Las palabras estaban ahí, pero no entraban. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente permanecía alerta, como esperando algo que aún no tenía nombre. No era una ansiedad común, era una expectativa silenciosa, una especie de conciencia interior que nunca antes había experimentado, como si me hubieran puesto en alerta sin previo aviso. Me levanté y caminé lentamente por la habitación, sintiendo una creciente incomodidad que no provenía de mi cuerpo, sino de mi espíritu. Era como si la rutina, antes tan sólida, comenzara a resquebrajarse desde dentro. Todo lo que antes me había adormecido, distracciones, compromisos, justificaciones, ahora parecía demasiado frágil para soportar el peso de las preguntas que surgían. Por primera vez, no podía escapar de ellas. No podía orar con frases preparadas ni esconderme tras pensamientos genéricos. Sentía claramente que me llamaban a detenerme, a afrontar algo que llevaba mucho tiempo evitando. Me senté en el suelo, apoyada en la cama, y permanecí allí en silencio, sin música, sin palabras, sin ningún intento de controlarme. Y fue precisamente allí donde me di cuenta de cuánto miedo le tenía. En el silencio expone, no permite actuaciones ni discursos ensayados, revela lo que realmente ocupa el centro. Con el paso de los minutos, los recuerdos empezaron a aflorar, decisiones pospuestas, condenas negociadas, advertencias ignoradas, no como acusaciones agresivas, sino como observaciones claras, casi clínicas. Fue como si una luz se encendiera dentro de mí, iluminando zonas que había mantenido a oscuras a propósito. En ese estado, ocurrió algo inesperado. A mi cuerpo empezó a sentirse pesado, no como un sueño normal, sino como si una fuerza suave me tirara hacia abajo. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron de inmediato. Mi corazón se aceleró, y por un momento pensé que me iba a desmayar. Respiré hondo, intentando controlarme, pero cuanto más luchaba, más fuerte se volvía la sensación. No era pánico, era una rendición forzada, una especie de transición que no pidió permiso, simplemente sucedió. Cerré los ojos por reflejo, y en ese preciso instante me di cuenta de que estaba cruzando de nuevo una frontera invisible. La misma densidad del sueño empezó a formarse a mi alrededor, como si el entorno fuera reemplazado, lentamente, por otro plano. Seguía consciente, aún sabía quién era y dónde estaba, pero algo ya no pertenecía del todo a este lugar. Antes de que pudiera surgir una imagen clara, una certeza se apoderó de mí, con serena firmeza. Este no era un nuevo sueño, era una continuación del primero, y esta vez no sería solo un observador. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la habitación. La transición no fue abrupta, ni acompañada de miedo inmediato. Fue silenciosa, casi respetuosa, como si me hubieran llevado lejos, no arrancado de allí. Me encontré en un espacio abierto, sin paredes visibles, pero con límites claramente definidos por la propia atmósfera. El aire era denso, pero limpio, cargado de una presencia que no oprimía, sino que imponía la verdad. No había dolor ni confusión, solo una profunda conciencia de que nada podía ocultarse allí. No sentía mi cuerpo como antes. Era como si existiera más como intención que como forma. Ante mí, el entorno empezó a organizarse, no por construcción,
sino por revelación. Las cosas simplemente se hacían visibles cuando era necesario verlas. Vi a la gente emerger gradualmente, no en una multitud caótica, sino en grupos dispersos, cada uno envuelto en una especie de transparencia espiritual. Era imposible ocultar pensamientos, motivaciones o segundas intenciones. Todo quedaba expuesto, no para humillar, sino para mostrar la realidad tal como es. Y lo que más me perturbó fue reconocer expresiones familiares en esos rostros, no solo de otros, sino un claro reflejo de mí mismo. Entonces comprendí que ese lugar no funcionaba según lo que la gente decía creer, sino según lo que realmente gobernaba sus vidas. Vi cómo las pequeñas acciones cobraban un peso enorme, mientras que los hermosos discursos se volvían casi irrelevantes. Personas que parecían espiritualmente fuertes demostraron ser frágiles, sostenidas por la aprobación, la rutina y las apariencias. Otras, silenciosas y casi invisibles en la vida cotidiana, portaban una consistencia interior que brillaba discreta, pero firmemente. Allí no había títulos, ni cargos, ni justificaciones aceptables, tan solo había verdad. Fue en ese momento que comprendí algo que nunca había comprendido del todo despierto. La falsa fe no se manifiesta como una rebelión abierta, sino como una sustitución. El arrepentimiento se reemplaza por el hábito, la obediencia por el discurso, la transformación por la pertenencia social. Esa revelación no llegó como una frase dicha en voz alta, sino como una comprensión completa e instantánea, imposible de refutar. Y junto con ella vino un dolor silencioso, no de condenación, sino de lucidez. Vi cuántas veces había cambiado la profundidad por la comodidad, pensando que eso era el equilibrio. Entonces, sin darme cuenta de dónde provenía, una presencia sobresalió entre todas las demás. No necesitaba verla con claridad para saber que no era como las demás. Todo a mi alrededor parecía responder a esta presencia, como si el entorno mismo reconociera su autoridad. No hubo presentación, no hicieron falta palabras iniciales. La comunicación no llegó primero por la voz, sino por el peso de la verdad que se acercaba. Comprendí, incluso antes de oír nada, que estaba a punto de recibir algo que no podía olvidar, relativizar, ni adaptar a mi gusto personal. Y fue precisamente entonces cuando comprendí el punto central de esa experiencia. No me habían traído allí para aprender algo nuevo sobre Dios, sino para desaprender todo lo que había aceptado en su lugar. Esa revelación no pretendía informarme, sino orientarme. Y al tomar conciencia de esto, comprendí que lo que vendría después no sería solo una explicación, sino una advertencia directa no solo para mí, sino para todos los que, como yo, confundían cercanía con intimidad y hábito con fe viva. La prominente presencia no necesitaba moverse para hacerse notar. Todo se alineaba a su alrededor, como si la realidad se reajustara para que nada interfiriera con lo que se comunicaba. No había espectáculo ni gestos dramáticos. El peso de esa autoridad provenía de la claridad absoluta, no de la imposición. Y cuando la comunicación comenzaba, no era algo que entrara por los oídos, sino algo que pasaba directamente por la comprensión. Sin dejar lugar a dudas, negociaciones, ni adaptaciones personales, comprendí que ese lugar existía para revelar diferencias que en el mundo cotidiano se ocultan fácilmente. Allí, la verdadera fe no necesitaba ser proclamada, se sustentaba a sí misma. La falsa fe, en cambio, no denunciaba errores obvios, ni promovía escándalos visibles, se escondía en la normalidad, en el discurso correcto, en una apariencia segura. La advertencia era clara. Muchos no se estaban alejando de Dios, solo se estaban alejando de la verdad mientras seguían usando su nombre. Y eso hacía el engaño aún más peligroso. Mi comprensión se profundizó como una cuchilla afilada. La falsa fe no rechaza a Jesús, lo redefine, no niega el Evangelio, sino que lo diluye. No confronta el pecado, simplemente lo reorganiza para que parezca aceptable. Allí se me mostró que el mayor peligro espiritual no reside en quienes nunca creyeron, sino en quienes creen estar demasiado seguros como para examinar sus propios corazones. Personas que han sustituido el arrepentimiento por la frecuencia, la obediencia por la intención, la transformación por la identificación religiosa. La advertencia no vino acompañada de ira, sino de urgencia. Había una clara sensación de oportunidad, no un calendario humano, sino una ventana espiritual que se estrechaba. Comprendí que ya se habían dado muchas advertencias, de diferentes maneras y en distintos momentos, pero que se habían suavizado, reinterpretado o ignorado en nombre de la tranquilidad, el consuelo espiritual,
En ese caso, se reveló como un anestésico eficaz. No mata de inmediato, pero previene la reacción cuando se acerca el peligro. Finalmente, el mensaje se consolidó en una certeza inolvidable. A nadie se sorprendería con el juicio, solo quedaría expuesto. La verdad no llegaría como algo nuevo, sino como la revelación final de lo que siempre había estado ahí. Esa experiencia no pretendía causar miedo irracional, sino despertar la responsabilidad. Y comprendí, con desconcertante claridad, que esta advertencia no me afectaba exclusivamente a mí. Amián estaba allí porque necesitaba escuchar, pero también porque necesitaba hablar. La comprensión de la advertencia aún se estaba asentando en mí cuando me di cuenta de que la experiencia no terminaba. Al contrario, había una clara continuidad, como si todo hasta ese momento hubiera sido una preparación para algo más específico. La presencia se mantuvo firme, sin prisa, como alguien que espera a que el otro esté realmente listo para escuchar. No sentí miedo, sino un peso creciente de responsabilidad. Ese peso que no oprime, sino que impide cualquier intento de escape. Entonces llegó la comprensión que cambió por completo mi perspectiva de esa experiencia. No fue solo una revelación personal, ni una llamada genérica al cambio. Había una responsabilidad clara y directa, imposible de delegar. Comprendí que la advertencia debía ser comunicada, incluso si era rechazada, cuestionada o ridiculizada. No fue una elección basada en talento, posición o preparación. Fue la consecuencia natural de haber visto lo que muchos preferían ignorar. También comprendí que la resistencia formaría parte del proceso. No habría aplausos ni reconocimiento espiritual. Muchos interpretarían la advertencia como una exageración, otros como un juicio, otros como un miedo innecesario. Y sin embargo, la responsabilidad no disminuyó. El mensaje no debía moldearse para agradar, sino comunicarse con fidelidad. La urgencia no permitía una suavización estratégica, porque suavizar significaría repetir exactamente el error que se denunciaba. En ese momento, algo quedó absolutamente claro. El llamado no era convencer a todos, sino ser fiel a lo revelado. Las respuestas de la gente no eran mi responsabilidad. Transmitir la verdad sí. En esta comprensión me trajo una extraña paz, mezclada con sobriedad. No necesitaba cargar con el peso de los resultados, solo con el compromiso de obediencia. La misión no era salvar sino advertir. No era controlar las reacciones, sino arrojar luz. Cuando esa certeza se asentó, sentí de nuevo esa misma fuerza suave que había iniciado la transición, no como una expulsión, sino como un cierre. La atmósfera empezó a perder definición, no porque estuviera desapareciendo, sino porque lo esencial ya se había entregado. Antes de que todo se disolviera por completo, una última percepción se solidificó en mí con innegable claridad. El mayor riesgo no sería hablar y ser rechazado, sino callar y hacerme cómplice de la comodidad que arrulla. Y fue con esta comprensión que comencé, poco a poco, a regresar. La sensación de regreso no fue repentina, fue como emerger lentamente de aguas profundas, sintiendo el peso de mi cuerpo regresar, incluso antes de recobrar la conciencia. Abrí los ojos y reconocí la habitación, pero me pareció diferente, casi extraña, como si lo viera todo por primera vez. El techo, las paredes, los objetos familiares, todo estaba en el mismo lugar, pero yo no. Sentía el cuerpo pesado, el corazón me latía con fuerza, y durante unos segundos permanecí inmóvil, intentando alinear lo físico con lo que aún resonaba en mi interior. Me incorporé lentamente, apoyando las manos en la cama. No había marcas externas, ninguna señal visible de que algo extraordinario hubiera sucedido. Y esto tuvo un impacto inesperado en mí. Una parte de mí esperaba algún rastro, algo que validara la experiencia a ojos humanos, pero no había nada. Solo yo, el silencio de la habitación y una conciencia demasiado expandida para encajar en la normalidad de antes. Fue entonces cuando me di cuenta, la verdadera señal no estaba afuera, sino en la inquietud que ya no me permitía descansar en la indiferencia. Me levanté y me acerqué a la ventana. El cielo seguía oscuro, pero ya se veía un ligero cambio de tono en el horizonte, anunciando la llegada del amanecer. Observé la calle vacía, los edificios inmóviles, la ciudad dormida, ajena a todo. Esa simple imagen me impactó profundamente. El mundo seguía exactamente igual, mientras en mi interior algo se había desplazado definitivamente. Ahora comprendía que la experiencia no había sido una huida de la realidad, sino un regreso a ella, solo que sin los filtros que antes me protegían. Intenté orar, pero no podía usar palabras largas. No había espacio para discursos, solo un reconocimiento silencioso.
casi reverente, de lo que se me había confiado. No pedí más explicaciones ni alivio emocional. Lo que sentí fue sobriedad, una claridad serena, pero exigente. La experiencia espiritual no me había elevado por encima de los demás. Me había colocado ante una mayor responsabilidad conmigo mismo y con lo que diría de ahí en adelante. Cuando finalmente volví a sentarme, me di cuenta de que algo simple pero decisivo había cambiado. Ya no podía fingir ser normal. La fe cómoda ya no me servía. Las justificaciones habían perdido su poder. Volver a la realidad no significaba volver al punto de partida, sino aceptar que el camino ahora sería diferente, más consciente, más expuesto. Aún no sabía cómo se desarrollaría todo, ni quién atendería o rechazaría la advertencia. Pero una cosa estaba clara tras cruzar ese umbral. Vivir como antes sería la mayor forma de infidelidad. En los días siguientes, nada extraordinario ocurrió por fuera, pero por dentro, todo estaba en movimiento. La transformación no se produjo como un impulso emocional intenso, y eso me sorprendió. Se produjo como una reorganización silenciosa, casi imperceptible, pero profunda. Las pequeñas decisiones empezaron a pesar más en palabras que antes decía sin pensar. Ahora exigían coherencia. Era como si algo dentro de mí me preguntara constantemente, ¿esto refleja la verdad que viste? ¿O simplemente mantiene la comodidad que conocías? Empecé a darme cuenta de cuánto vivía en piloto automático espiritualmente. Lecturas rápidas, oraciones funcionales, decisiones tomadas más por costumbre que por convicción. Nada de eso parecía suficiente ya. No porque fueran incorrectas en sí mismas, sino porque se habían convertido en sustitutos de la presencia real de Dios por primera vez. Comprendí que es posible hablar mucho de la fe y aún así vivir lejos de la verdad que exige. Esta comprensión no me distanció de Dios. Al contrario, me acercó a Él con más reverencia y honestidad que nunca. Empecé a reconsiderar actitudes que siempre había tratado como detalles irrelevantes, conversaciones en las que guardaba silencio por conveniencia, decisiones pospuestas por miedo a la incomodidad, concesiones que llamaba equilibrio, pero que en realidad eran escape. No hubo una condena flagrante, solo una claridad constante que me impidió seguir ignorándola. La fe dejó de ser un espacio seguro para convertirse en un camino que exige atención continua. Y curiosamente, esto me trajo más paz que cualquier sensación de seguridad previa. También noté un cambio en mi forma de ver a las personas, no con superioridad ni juicio, sino con una nueva seriedad. Comprendí que muchos están exactamente donde yo estaba, sinceros, pero dormidos, cercanos, pero distraídos, seguros, pero desprevenidos. Esta comprensión no me inspiró a señalar errores, sino a hablar con responsabilidad. La advertencia que había recibido no era un arma, sino una llamada a la lucidez, primero dentro de mí. Luego, más allá de mí, fue en este proceso silencioso que comprendí algo esencial. La verdadera transformación no comienza cuando otros cambian, sino cuando ya no podemos mantener nuestras antiguas versiones. La experiencia espiritual no me había hecho diferente por fuera, pero sí había eliminado mis excusas internas. Y a medida que este cambio se consolidaba, supe que llegaría el momento de romper el silencio, porque la verdad que no se comparte, al ser confesada con claridad, empieza a convertirse en omisión. Mientras intentaba seguir adelante, se me hizo imposible fingir que todo esto solo concernía a mi historia personal. Había un hilo invisible que conectaba esa experiencia con la vida de quien escuchara este relato. Quizás por eso estás aquí ahora, leyendo o escuchando esto, sintiendo una ligera inquietud que no logras explicar. No es una acusación ni una amenaza, es un reconocimiento, porque siendo sincero, nada de lo que se revela allí me pone por encima de ti, me pone a tu lado, en el mismo punto de decisión. En algún momento, todos construimos una fe que se adapta a nuestra rutina, una fe que no interfiere demasiado, que no exige rupturas profundas, que se adapta a nuestro tiempo disponible. Y sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestra espiritualidad por la ausencia de conflicto, cuando en realidad debería medirse por la disposición a obedecer, incluso cuando duele. La pregunta que empezó a atormentarme después de esa experiencia no fue ¿en qué creo?, sino ¿qué rige realmente mis decisiones cuando nadie me ve? Quizás también te consideres una persona de fe. Quizás oras, asistes a la iglesia, conoces las palabras correctas. Nada de eso es insignificante. Pero la pregunta que debemos afrontar, con honestidad y valentía, es otra. ¿Tu fe transforma tu forma de vida o simplemente organiza tu conciencia?
porque hay una gran diferencia entre estar cerca de Dios y permitirle confrontar lo que necesita cambiar. Y esa diferencia, tarde o temprano, se hace visible. Lo que vi y experimenté no fue un espectáculo espiritual reservado para unos pocos. Fue una advertencia sobre algo demasiado común como para ignorarlo. La falsa fe no se presenta como un error flagrante, se disfraza de normalidad. Sea Camora en cambiaré más tarde, no es tan grave, Dios entiende. Y mientras repetimos esto, se ignoran puertas importantes, no por rechazo consciente, sino por distracción constante. Si algo me ha enseñado esta experiencia, es que el mayor riesgo espiritual no es cometer errores al intentar obedecer, sino vivir demasiado cómodo como para cuestionar. Por lo tanto, antes de sacar conclusiones, la aplicación es simple y directa. Detente, mira en tu interior. Pregúntate honestamente si la fe que vives hoy resistiría la luz plena de la verdad. No respondas rápidamente, no respondas con frases preparadas, simplemente sé sincero, porque a veces el despertar más urgente no viene con ruido, sino con una pregunta que insiste en permanecer. Después de todo lo revelado, comprendo que no hay neutralidad ante la verdad. Lo que hacemos con ella, o lo que dejamos de hacer, es, en sí mismo, una respuesta. No se trata de alcanzar la perfección, ni de vivir bajo una culpa constante, sino de reconocer que hay momentos en que Dios nos pide un cambio de rumbo, no para mañana, ni para cuando sea más conveniente, sino ahora. Ignorar este llamado no borra su existencia, solo pospone las consecuencias de afrontarlo. Muchos creen que la mayor señal de madurez espiritual es la tranquilidad permanente, la ausencia de conflicto interno. Pero lo cierto es que, cuando Dios comienza a actuar con mayor profundidad, la comodidad es casi siempre lo primero que se confronta, no porque quiera perturbarnos, sino porque sabe que el exceso de comodidad nos adormece. El llamado que recibí no fue a vivir con miedo, sino a vivir con claridad. Una claridad que ya no nos permite fingir que todo está bien cuando algo claramente necesita una revisión. Este llamado llega sin amenazas explícitas ni promesas vacías. Viene con claridad, una claridad que ilumina áreas que preferimos mantener en la sombra. Quizás lo sientas ahora, no como desesperación, sino como un peso ligero y persistente que invita a la reflexión sincera. Este sentimiento no es una condena, es una oportunidad. Es el espacio entre escuchar y decidir, entre continuar como estás o permitir que la verdad produzca un cambio real. Comprendí que responder a este llamado no significa abandonarlo todo de golpe, sino empezar por lo esencial, la honestidad ante Dios en reconocer donde la fe se ha convertido en hábito, donde la obediencia ha sido reemplazada por palabras, donde el arrepentimiento se ha pospuesto por conveniencia. Estos reconocimientos no debilitan la fe, la purifican y, aunque este proceso nunca es cómodo, es profundamente liberador. El llamado que resonó en esa experiencia y que ahora resuena aquí no exige respuestas públicas inmediatas, sino decisiones internas, firmes, decisiones que quizá nadie vea, pero que redefinen el rumbo de la vida espiritual. Porque, al final, el mayor engaño no es desconocer la verdad, sino escucharla repetidamente y elegir permanecer igual. Y este llamado, una vez percibido, no puede ignorarse, solo atenderse o ignorarse. Llegar al final de esta historia no significa que el proceso haya terminado. De hecho, es aquí donde comienza de una manera más personal y silenciosa. Todo lo compartido hasta ahora, el sueño, la revelación, la advertencia y la llamada, carece de valor si se queda en mera información. La verdad nunca fue concebida para ser simplemente comprendida. Necesita una respuesta. Y esa respuesta no ocurre en un escenario ni frente a la gente, sino en el espacio más honesto que existe, en el interior de cada uno de nosotros. La invitación que surge de todo esto no es aferrarnos a un discurso más rígido, ni a asumir una postura religiosa más intensa ante los demás. Es una invitación a salir de la distracción espiritual, a interrumpir el flujo automático que siempre posterga las decisiones importantes, a reconocer, con humildad, que es posible estar cerca de las cosas de Dios y, sin embargo, estar lejos de la transformación que Él desea producir. Este reconocimiento no es una derrota, es el primer paso hacia un cambio real. Quizás quieras posponer esta reflexión, cómo cerrar este contenido y seguir con tu día, prometiéndote que lo pensarás en otra ocasión. Pero si algo aprendí de esa experiencia, es que los despertares más importantes casi nunca vienen con consuelo.
llegan como oportunidades que exigen valentía. La puerta que vi no se cerraba violentamente, sino con indiferencia. Y eso es lo que hace que la advertencia sea tan urgente. No es el pecado flagrante lo que aleja a la gente, sino la fe que se vuelve complaciente y deja de estar vigilante. Por lo tanto, la invitación es sencilla, pero profunda. Tómate un momento de silencio. Sé honesto con Dios, sin discursos preparados, sin defensas. Pregúntate si la fe que vives hoy es fruto de la rendición o simplemente un hábito. No intentes responder rápidamente. Deja que la respuesta llegue con claridad, incluso si aborda áreas que preferirías no tocar. La verdad siempre sana, pero casi nunca sin antes exponerla. Si este mensaje te ha llegado en un momento específico de tu vida, no lo consideres una coincidencia. Los despertares espirituales rara vez anuncian su llegada. Simplemente ocurren. Y cuando lo hacen, exigen una decisión. La invitación sigue abierta. La puerta aún no se ha cerrado. La pregunta es sencilla. ¿Seguirás distraído, dejándote llevar, o te detendrás, reconocerás la urgencia y la atravesarás? Antes de dejar este contenido, no ignores lo que sentiste al escuchar o leer esta historia. Si algo te conmovió, no fue casualidad. Detente ahora unos segundos, respira hondo y sé sincero con Dios, sin frases ensayadas, sin máscara. Si te das cuenta de que tu fe se ha vuelto rutinaria, pídele que te despierte de nuevo. Aún estás a tiempo. Si esta alerta le resonó, comparte este mensaje con alguien que amas, no por miedo, sino por cariño. A veces, Dios usa una sola historia para despertar corazones que llevan años dormidos. Escribe en los comentarios desde dónde estás mirando. Y si quieres, solo escribe una palabra en despierto, como signo de decisión interna. Y si sientes que necesitas volver atrás, realinearte, empezar de nuevo, o simplemente ser más sincero con Dios a partir de hoy, quédate con nosotros, suscríbete, sigue los próximos contenidos y avanza en este proceso, con vigilancia y verdad. La puerta todavía está abierta, no por mucho tiempo.